noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, gracias, mi amor. Muchas gracias por este recibimiento, por esta sala llena. De verdad es muy emotivo para mí. Y cuando venía para acá, vine en taxi, ¿no? Y el taxista me hizo una pregunta que me recordó una vieja historia. Y tuve ganas de empezar esta charla contándoselas. Saben ustedes que hace mucho tiempo existió una región, un pueblo, un país llamado Anges, que tuvo que luchar mucho para lograr su independencia. Y después de duras batallas lo consiguió. Sin embargo, ustedes saben, los pueblos nunca tienen garantizada su libertad. Y ocurrió que las dos potencias más grandes, más fuertes, más importantes del planeta pusieron sus ojos en Anges para ir a conquistarla. Y así fue que se lanzaron a ese territorio. Los angesianos, cuando se enteraron de esto, supieron que estaban perdidos. Eran apenas un pueblo chico que hacía poco tiempo había logrado independizarse. No iban a tener con qué enfrentar a esas dos grandes naciones. Sin embargo, no habían peleado tanto tiempo para entregar su libertad tan fácilmente. En esa época, Anges estaba gobernada por un cacique de nombre Gabor, que tenía el apoyo de su pueblo. Y Gabor eligió al más valiente de sus guerreros, llamado Deitor, para que se hiciera cargo de la defensa de Anges. Y así fue que le encargó a él esa difícil misión. Deitor era un hombre muy inteligente, era un gran guerrero y sabía que no tenía manera de ganar esa batalla. Pero sí tenía una posibilidad de enfrentarlos. Sabía que los navíos invasores iban a tener que entrar por el río Terga para poder amarrar después en sus costas y descender al país. Entonces eligió un lugar muy especial, un lugar donde el río Terga pegaba una pequeña voltereta y se hacía angosto, lo cual iba a impedir que la flota enemiga, por grande que fuera, pudiera pasar toda junta. Iban a tener que pasar de a una. Y ese era el lugar en el que los angesianos iban a dar su batalla. Eran menos, tenían pocas armas, tenían armas antiguas, pero ese era el lugar. Y además tenían una convicción. El enemigo peleaba por plata, peleaba por riquezas, y ellos peleaban por su hogar. Y así fue que una mañana de primavera vieron venir desde lejos esas ciudades flotantes. Eran enormes, eran invencibles. Lo supieron y tuvieron miedo, pero sabía que no podían huir, porque la nación entera dependía de ellos. Aguardaron con paciencia hasta que de pronto vieron que la primera de las naves se metía en ese recoveco angosto y las demás tenían que esperar atrás. Ese era el momento que Deitor estaba esperando. Lo supo al instante y supo que tenía que dar la orden. Sin embargo, no estaba dispuesto a insuflar en los suyos un aire triunfalista que no sentía. No quería que lo último que esos valientes le escucharan decir fuera una mentira. Entonces cerró los ojos, tomó aire y les gritó simplemente: vayan y mueran frente al enemigo por la patria. Y así lo hicieron. Los enfrentaron con una bravura que no esperaban. La flota imperial tenía idea de que iba a bastar con mostrar sus armas, su grandeza, sus guerreros, sus naves, para que los angesianos se rindieran, pero no fue así. Le dieron una dura batalla y repelieron una y otra vez los intentos de amarrar en sus costas.
nunca se vio una batalla tan desigual y tan heroica. Sin embargo, después de largas horas, como era de esperar, las flotas imperiales empezaron a poder vencer la trama que le habían hecho los angesianos, que habían simplemente tenido una idea: mandar a alguno de sus guerreros sumergidos por el agua a cruzar unas sogas que ataron a los árboles para detener a la flota. El tiempo que la flota estuviera detenida era el tiempo que ellos tenían para atacar, y así lo hicieron, y dañaron mucho a los enemigos. Sin embargo, con el correr de las horas, cortaron las sogas, pasaron y empezaron a saquear todo lo que encontraban a su entorno, de un lado y del otro de la ribera. Pero esa gesta, esa valentía con la que los habían enfrentado, había insuflado una ansia de guerrero, de defensa, de patriotismo en cada uno de los pueblos cercanos. Y entonces los pobladores de la zona se llevaban el ganado, quemaban la cosecha, quemaban sus casas para no dejarle al enemigo nada para comer, para alimentarse, para guarecerse. Y no solo eso, sino que le hicieron sufrir tanto de ida como de vuelta, enorme cantidad de pérdidas, porque apenas querían amarrarse, aunque sea con piedras, le tiraban y le demostraban que en esas tierras no los querían y que iban a dar la vida por defenderla. Al cabo de un tiempo, los invasores se dieron cuenta que el costo en vidas, en enfermedad, en hambre, era tan grande que no valía la pena pagarlo, que convenía reconocer la independencia de los angesianos. Y así lo hicieron. Se fueron. Habían pasado, es cierto, pero no habían ganado. Como consecuencia de la batalla, Deitor salió muy herido y más de la mitad de los guerreros quedaron muertos. Pero con esa convicción, habían perdido, pero el enemigo no había ganado. El pensador José Luis San Pedro dijo que las batallas hay que darlas, se ganan o se pierdan, porque lo que en realidad ennoblece es dar las batallas. Y eso es lo que supieron los angesianos, por eso dieron esa batalla. Y por eso hoy Anges sigue siendo un lugar independiente, libre y sujeto a sus leyes y a su gente, ¿sí? Bueno, a mí me pareció hermosa esta historia para mostrar cómo muchas veces hay derrotas que ennoblecen y hay victorias que avergüenzan. Digo, en un momento donde tanto se habla del éxito, donde pareciera ser que el éxito es lo único que importa, sepan que muchas veces los éxitos deberían darnos vergüenza y algunas derrotas deberían hacernos mirar con dignidad la vida. Pero antes de continuar con esto, antes de seguir, me gustaría proponerles un pequeño ejercicio. Venga, maestro, acompáñenme con esto. Cámbienle el nombre a estas ciudades, a estos pueblos, a estos invasores. Hagamos un ejercicio. Pongámosles a esas potencias nombres. Llamémosle Francia e Inglaterra, por ejemplo. Llamemos al río Terga, Río de la Plata. A Deitor, Lucio Norberto Mansilla, y a Anges, Argentina. Bueno, queridos compatriotas, esa gesta heroica que acaban de escuchar es lo que se celebra hoy en la patria. La batalla de vuelta de obligado. La batalla que el taxista que me traía me decía, ¿por qué feriado hoy? Y yo tuve ganas de contestarle con la frase del general don José de San Martín, que dijo: la batalla de la vuelta de obligado es la segunda guerra por la independencia que hemos librado. Aquella que le demostró al mundo, dijo San Martín, que los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Y aquí estamos nosotros, 173 años después, en un teatro, en libertad, dispuesto a dar batalla por la independencia de nuestro pensamiento. Así que, ojalá este mano a mano nos lleve por un lindo camino, un camino que nos deje alguna idea que no teníamos al entrar, o alguna emoción que nos acompañe cuando llegue la noche y nos quedemos como siempre, solos con nosotros mismos. Muchas gracias por haber venido.